Abraham vivió en Ur de los Caldeos, una ciudad rica y vibrante. Los edificios estaban hechos con ladrillos cocidos, las calles estaban siempre concurridas y el comercio prosperaba. Ur también fue un importante centro cultural y religioso, donde se adoraban a muchos dioses. Entre los principales cultos estaba el de Nana, el dios de la luna. A pesar de la comodidad y la abundancia material, Abraham sintió un vacío interior. A diferencia de la mayoría de las personas que lo rodeaban, él no se entregaba a la adoración de ídolos. Antes de continuar con este video, suscríbete al canal y deja tu like para seguir viendo más videos como este. ¡Vamos! Fue en este contexto que Dios le habló. La orden divina fue directa: dejar su tierra natal, dejar a sus parientes e ir a un lugar que todavía sería revelado. Fue un gran desafío, sobre todo porque Abraham ya tenía 75 años, una etapa de la vida en la que muchos rehúyen los cambios drásticos. Aún así, no lo dudó. Sin pedir explicaciones ni garantías, Abraham confió en la palabra de Dios. Entonces partió con su mujer Sara y su sobrino Lot. Dejaron atrás su comodidad, su familia y todo lo que conocían. Se aventuraron por caminos desconocidos, sin saber qué encontrarían más adelante. Cada paso era una demostración de confianza. A lo largo del camino, Abraham construyó altares al Señor en varios lugares, demostrando que reconocía la soberanía de Dios. Dondequiera que iba, se aseguraba de poner al Señor en primer lugar. La obediencia de Abraham demuestra que la verdadera fe requiere acción. No basta con creer, hay que confiar incluso cuando el camino es incierto. Dios no revela todo de una vez, nos invita a dar el primer paso. Así inició Abraham un viaje que marcaría la historia. Siguió a su familia por caminos secos, sin dirección clara, confiando en que Dios lo guiaría. Después de días de viaje, llegaron a Canaán, la tierra prometida, habitada por otro pueblo. Aún así, Abraham no tuvo miedo, porque sabía que Dios estaba con él. En Siquem construyó un altar como señal de su fe. El camino por Canaán no fue sencillo. El hambre le obligó a ir a Egipto, donde por miedo cometió un error, le pidió a Sara que se presentara como su hermana. Esta actitud trajo consecuencias, pero Dios intervino, protegiendo a Sara y revelando la verdad al faraón. Abraham salió de Egipto con más experiencia y la certeza de que confiar en Dios es siempre el mejor camino. Incluso en tiempos difíciles, Dios cuida de quienes confían en Él. La experiencia de Abraham en Egipto muestra que incluso los más fieles pueden fallar, pero el Señor es misericordioso y siempre ofrece un nuevo comienzo. Al regresar a Canaán, Abraham trajo consigo más riquezas y también una lección importante. El miedo puede llevarnos a tomar malas decisiones, pero la fe nos realinea en el camino correcto. A medida que sus posesiones se multiplicaron, surgieron conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Para preservar la paz, Abraham sugirió una separación y humildemente dejó que Lot eligiera primero. Lot eligió las tierras fértiles del Valle del Jordán, cerca de Sodoma. Abraham aceptó la elección sin cuestionarla, porque su confianza estaba en Dios, no en la apariencia del lugar. Después de la separación, Dios reafirmó sus promesas. Abraham se mudó a Hebrón y construyó otro altar, simbolizando su continua fe y entrega. Él no se entristeció por la elección de Lot, porque sabía que estar en el centro de la voluntad de Dios era lo que realmente importaba. Abraham entendió que lo más importante era vivir según la voluntad de Dios. Su confianza en el Señor era mayor que su deseo de tierra fértil. Él eligió la paz y dejó que Dios guiara sus pasos, y fue bendecido por ello. Cuando Lot se mudó hacia Sodoma, Abraham permaneció fiel y Dios reafirmó sus promesas. Con el tiempo, Lot se acercó cada vez más a Sodoma, un lugar espiritualmente peligroso a pesar de sus riquezas. Abraham permaneció en Hebrón, adorando a Dios fielmente. Cuando 4 reyes atacaron Sodoma y capturaron a Lot y sus posesiones, Abraham no dudó. Reunió a 318 sirvientes entrenados y se dispuso a rescatarlo. Aunque podría haber ignorado la situación, Abraham actuó con amor y valentía. Utilizando estrategia, sorprendió a sus enemigos por la noche y salió victorioso, recuperando todo lo que había sido tomado. A su regreso, fue recibido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendijo con pan y vino. Reconociendo que la victoria venía de Dios, Abraham dio el diezmo de todo,
mostrando que su corazón estaba firmemente puesto en el Señor. Después de la victoria, el rey de Sodoma ofreció a Abraham riquezas como recompensa. Sin embargo, él se negó, prefiriendo depender de las promesas de Dios antes que aceptar cualquier ganancia humana. Abraham no quería que se dijera que su prosperidad venía de los hombres. Esta elección revela su carácter. Valoraba la fidelidad a Dios por encima de cualquier recompensa fácil. Su coraje y generosidad reflejaban el amor divino, y Dios continuó reafirmando sus promesas. Aunque vivía en Canaán, Abraham todavía no tenía hijos. A medida que pasaban los años, comenzó a preguntarse cómo se haría realidad la promesa de una gran nación. Una noche, Dios lo sacó de la tienda y le mostró el cielo lleno de estrellas, prometiéndole que sus descendientes serían tan numerosos como ellos. Abraham creyó, aun sin ver. Su fe fue contada por justicia, porque confió cuando todo parecía imposible. La promesa iba más allá de un hijo, era la formación de un pueblo que sería una bendición para toda la humanidad. Confiar en Dios es creer aun cuando todo parezca contrario. Para confirmar su promesa, Dios hizo un pacto con Abraham a través de un ritual de la época. Se sacrificaron animales y, en una visión, Dios pasó entre ellos como una antorcha encendida, confirmando que daría la tierra de Canaán a sus descendientes. El pacto fue definitivo y Abraham lo recibió con fe. Pero el tiempo pasó y Sara siguió siendo estéril. Aún confiando en la fidelidad de Dios, la espera se hizo difícil. En su angustia, Sara trató de ayudar a que la promesa se cumpliera y sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar. La idea, común en aquella época, no formaba parte de los planes de Dios. Abraham aceptó y Agar quedó embarazada. Sin embargo, esto creó un conflicto entre ella y Sara, quien comenzó a tratarla con dureza. Agar huyó, pero Dios la encontró y le prometió que su hijo, Ismael, también daría origen a una gran nación. Ella regresó y dio a luz. Abraham tenía 86 años y por un momento creyó que Ismael era el heredero, pero Dios tenía un plan diferente. La verdadera promesa aún estaba por llegar. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios apareció nuevamente y reafirmó su promesa: Sara daría a luz un hijo. En ese momento, Dios cambió sus nombres, de Abraham a Abraham, padre de muchas naciones, y de Sarai a Sara, princesa. Dijo también que dentro de un año nacería el hijo. Dada su avanzada edad, Abraham tenía 100 años y Sara 90, ambos se rieron de la idea. Parecía imposible. Pero Dios le respondió: hay algo demasiado difícil para ti. Esta parte de la historia revela que tratar de anticipar los planes divinos puede conducir a problemas, como sucedió con Agar. Aún así, Dios permaneció fiel. Abraham aprendió que el tiempo de Dios es perfecto y que sus promesas se cumplen de la manera correcta y en el momento correcto, incluso cuando todo parece improbable. Dios dijo que el hijo se llamaría Isaac, un nombre que significa risa, como recordatorio de ese momento cuando la duda dio paso a la alegría. Poco después, 3 visitantes llegaron a la tienda de Abraham. Él los recibió con generosidad, sin saber que eran enviados de Dios. Durante la comida, uno de ellos reafirmó que Sara tendría un hijo, y ella volvió a reír, incrédula. El nacimiento de Isaac trajo felicidad, pero también precedió a una de las mayores pruebas de fe en la vida de Abraham. Dios lo desafió a ofrecer a su propio hijo como sacrificio, algo que parecía contradecir la promesa que había hecho. Sin embargo, Abraham confió plenamente. Se levantó temprano y siguió obedientemente, demostrando que su fe estaba más allá de cualquier entendimiento humano. Cuando llegó a la montaña, Abraham construyó un altar, preparó la leña y ató a Isaac. Estaba dispuesto a obedecer, incluso sin comprender. En el momento en que levantó el cuchillo, el ángel del Señor lo llamó y lo detuvo. Cerca de allí había un carnero atrapado en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio. Este momento marcó profundamente la fe de Abraham, mostrando que obedecer a Dios, incluso sin entenderlo todo, es siempre el mejor camino. También simbolizó el futuro sacrificio de Jesús por la humanidad. Después de esta prueba, la vida continuó. Isaac creció y Abraham se preocupó por encontrarle una esposa que compartiera su fe en el Dios verdadero. Su sirviente fue enviado en una misión. Guiado por la oración, encontró a Rebeca, quien respondió exactamente a la señal solicitada.
Este episodio muestra que cuando confiamos en Dios con nuestras decisiones, Él se encarga de los detalles. Isaac se casó con Rebeca, y Abraham, ya anciano, vio cumplida la fidelidad de Dios. Vivió 175 años y partió en paz, satisfecho con la vida que llevó y el legado de fe que dejó. Isaac e Ismael se reunieron para enterrar a su padre en la cueva de Macpela, junto a Sara. A pesar de sus diferencias, ambos reconocieron la importancia de Abraham y lo honraron hasta el final. Su muerte marcó el final de un ciclo, pero el propósito de Dios continuó vivo a través de Isaac. Ya casado con Rebeca, Isaac enfrentó dificultades similares a las de sus padres. Rebeca era estéril. Oró con fe y, después de años de espera, Dios respondió. Nacieron gemelos, Esaú, el primogénito, y Jacob, que lo siguió poco después, sujetándose al talón de su hermano. Desde el principio, sus personalidades fueron opuestas. A Esaú le gustaba el campo, mientras que Jacob prefería el hogar. Aunque Abraham nunca conoció a sus nietos, el plan divino continuó. La promesa se extendería a través de Jacob. Isaac también enfrentó tiempos difíciles, como la hambruna en la tierra. Pensó en ir a Egipto, pero Dios le ordenó quedarse y generar y reafirmar sus promesas. Incluso enfrentándose a conflictos con los filisteos por los pozos que cavó, Isaac persistió. Cuando finalmente encontró un lugar sin disputas, lo llamó Rehobot, reconociendo la provisión de Dios. Más tarde, en Berseba, Dios se le apareció nuevamente a Isaac y le reafirmó, «No tengas miedo, yo estoy contigo». En respuesta, Isaac construyó un altar y adoró al Señor, entendiendo que el pacto con Dios no era solo sobre territorio o descendientes, sino sobre vivir en obediencia y fe continua. Con el tiempo, el conflicto entre Esaú y Jacob se intensificó. Esaú, el hijo mayor, menospreció su primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. Más tarde, cuando se dio cuenta de que también había perdido la bendición de su padre, se enfureció y amenazó con matar a Jacob. Para protegerlo, Rebeca envió a Jacob a Harán, a la casa de su tío Labán. La separación fue dolorosa, pero era parte del plan de Dios. La historia de los dos hermanos muestra que incluso cuando intentamos manipular los acontecimientos, es el propósito de Dios el que prevalece. Jacob valoró la bendición, pero utilizó los medios equivocados. Aún así, Dios no lo abandonó. En una de sus paradas, Jacob tuvo un sueño y escuchó la voz de Dios prometiéndole protección y regreso. Al despertar, reconoció la presencia divina y llamó al lugar Betel, casa de Dios. Luego hizo un voto de fidelidad. Jacob vivió muchos años en Harán, se casó, formó una familia y más tarde regresó a su tierra, cumpliendo la promesa que le hizo a Dios. El camino de Abraham y sus descendientes nos enseña que la verdadera fe se construye sobre la confianza, la obediencia y la paciencia. Abraham siguió la voz de Dios aunque no sabía a dónde iba. Cometió errores, enfrentó desafíos, pero nunca se rindió. Su ejemplo, como el de Isaac y Jacob, sigue inspirando a quienes desean caminar con Dios, recordándoles que Él siempre es fiel.